no solamente este mandato que nos dio el Código Nacional de Procedimientos Penales se va hacia evaluar solamente la parte legislativa, sino la implementación en base a la reforma. Entonces, pues lo que pretendemos, como bien lo señala el nombre de este foro, es avanzar en la consolidación, revisar, sí, aquellas cosas que tengamos que corregir como órgano legislativo sin que por ningún motivo esto implique un retroceso a lo ya logrado. Y segundo, pues también ver en dónde está el problema, en dónde están las fallas. Creo que es muy oportuno, hoy en la mesa salieron otros temas que se complementan con los que se dieron ayer en el tema, por ejemplo, de presupuesto y de la necesidad que tenemos pues de que efectivamente el sistema tenga una implementación robusta desde la federación y desde las entidades federativas. Y hoy, en este cierre, pues vamos a terminar con otro tema muy interesante que también alguien lo abordó el día de ayer, que es el juicio de amparo desde la óptica del procedimiento penal acusatorio. Este señalamiento de cómo empata el juicio de amparo con esta nueva ley de amparo que se aprobó en la legislatura anterior y que hay voces críticas, ayer lo abordaba el ministro Ramón Cosío en su intervención, de algunas problemas entre la ley y el sistema penal acusatorio. Y para ello, en esta última mesa, pues tenemos aquí a varios panelistas. Y quisiera también agradecerle a mi compañero, el senador José Jesús Santana García, que nos acompañe en la moderación de esta mesa. Le damos la bienvenida. También un abogado conocedor de la materia penal y que pues es muy activo en todas las propuestas, en todos los debates y en todos los análisis sobre este tipo de temas. Siempre está su colaboración muy puntual. Entonces le doy la bienvenida al senador. Y bueno, primero presentaría a los integrantes de esta mesa de debate, al maestro Pablo Héctor González Villalobos, magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua. Muy bienvenido. Al doctor Jorge Antonio Mirón Reyes. Gracias. Al doctor Jorge Antonio Mirón Reyes, subprocurador jurídico de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Bienvenido nuevamente. Gracias. Y al doctor Jorge Raúl García Sosa, catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales y titular del bufete García Sosa y Asociados. Bienvenido. Bien, voy a presentar entonces al primero de nuestros panelistas, al maestro Pablo Héctor González Villalobos. Él estudió la licenciatura de Derecho y maestría en Derecho Corporativo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Cursó y acreditó los periodos de docencia e investigación del programa de doctorado en Derecho de la Universidad de Navarra. Realizó estudios sobre seguridad ciudadana, sistema penal acusatorio y medios de impugnación en Colombia y Chile. Fue profesor y ayudante de Filosofía del Derecho en la Universidad de Navarra. Es profesor de Teoría del Derecho, de Filosofía del Derecho, de Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal, de Técnicas de Litigio Oral en el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, en la Facultad de Derecho UACH, Universidad Autónoma de Chihuahua, en el Centro de Formación y Actualización del Poder Judicial de Chihuahua. Desde 1994 funcionario judicial en el Poder Judicial de Chihuahua y de 2007 magistrado de la Séptima Sala Penal del ahora llamado Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua. Ha publicado artículos y ensayos sobre filosofía del derecho y derecho procesal penal en revistas especializadas de España y México. Obtuvo certificación por méritos como capacitador por parte de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Ha participado como expositor en programas de capacitación para operadores del nuevo sistema de justicia penal en los estados de Morelos, Guanajuato, Baja California, Yucatán, Hidalgo, Guerrero y Michoacán.
Ha sido profesor en el programa de capacitación para jueces y magistrados federales, operadores del nuevo sistema de justicia penal en el Instituto de la Judicatura Federal, y ha participado como ponente en talleres de capacitación para jueces y magistrados de Panamá y Perú. Adelante, magistrado. Sí. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación, senadora, senador. Pues es para mí un gusto estar en el Senado de la República. Me congratula poder aportar, aunque sea un granito de arena, ¿no?, a este caminar. Es muy poco el tiempo que tenemos para abordar las incompatibilidades entre el sistema acusatorio y el juicio de amparo. Voy a tratar de ser muy breve, a riesgo de perder claridad. Ojalá que no ocurra, ojalá que no ocurra. Lo primero que hay que decir es que el juicio de amparo es un juicio de control constitucional, como todos sabemos. Eso supone que el juicio de amparo, cuando funciona, sobre todo como amparo directo contra una sentencia dictada en juicio oral, tiene que respetar el principio del debido proceso legal. Y aquí es donde surge la primera interrogante, que desde luego no se ha planteado suficientemente desde mi punto de vista, y ha generado una serie de distorsiones, de cortocircuitos en la operación del sistema. La interrogante es la que pregunta qué papel juega la audiencia de juicio en un sistema procesal penal como el nuestro, un sistema procesal penal acusatorio. Para responder a esta pregunta, quisiera aludir a la expresión de Luigi Ferrajoli, quien nos dice que la audiencia es la garantía de las garantías. La audiencia es el espacio natural en el que se tutela el debido proceso legal. Por lo tanto, estamos obligados a cuidar la audiencia. Y eso supone que cuando planteemos el tema de los recursos o del juicio de amparo directo, que al final del día no deja de ser un amparo legalidad, aunque tenga, por supuesto, una función de control constitucional, estas dos instancias de revisión tienen que tener claro que esa audiencia de juicio, como dice Ferrajoli, es el espacio natural de tutela del debido proceso. Cuando hablamos de debido proceso podemos usar muchas definiciones, pero a mí me gusta mucho una muy coloquial, pero muy llena de significado, que dice que el debido proceso es el conjunto de condiciones que, cuando se cumplen, permiten calificar de justa la solución al conflicto. Dicho en otras palabras, que tomo prestadas del profesor Sarre, el debido proceso es lo que hace la diferencia entre la justicia y la venganza. Y el debido proceso, si Ferrajoli tiene razón, se manifiesta sobre todo en la audiencia de juicio oral. Para entender esto un poco mejor, quisiera plantear brevemente la diferencia entre un expediente y una audiencia. Diferencia que con frecuencia se obvia y que es la base de la problemática que genera el juicio de amparo, porque el juicio de amparo está pensado para revisar un expediente y el expediente no es la audiencia. En el expediente tenemos controles que garantizan dos cosas fundamentalmente. Una, que en el curso de una investigación o del trámite de un procedimiento penal no se cometan actos arbitrarios. Es decir, que si la policía tiene una sospecha fundada de que en una conversación entre dos personas pueda haber información útil para resolver un caso, no intervenga esa comunicación si no obtiene previamente la autorización de un juez federal. Que si la policía o el Ministerio Público consideran que hay base para introducirse a una vivienda porque ahí puede haber evidencia relacionada con un delito, que como regla general no lo haga sin una orden de cateo expedida por un juez. Que si la policía o el Ministerio Público creen que alguien tiene información útil para resolver un caso, al interrogarlo no lo torturen. No estoy hablando de las presiones de las que hablaba el doctor Samuel González, estoy hablando de la tortura pura y dura.
Ese tipo de garantías, por supuesto, siguen vigentes y siguen teniendo una gran importancia en el sistema penal acusatorio, pero el espacio natural donde se debaten esas garantías es la audiencia de juicio cuando estamos de cara a la sentencia. Claro, antes se podrán debatir para efectos de legalidad de detención, de cautelares, etcétera, pero en el fondo del asunto, estas garantías se discuten, se debaten cuando han sido violentadas en la audiencia de juicio. También antes, por supuesto, en temas de admisibilidad de prueba. Hay otro tipo de garantías, o de formalidades, o de controles, los que tienen que ver no con que no se cometan actos arbitrarios, sino con el hecho de que la información sobre la cual los jueces tomamos nuestras decisiones sea confiable. Y para que la información sea confiable se requieren dos cosas. Primero, que tengamos garantías de que esa información es auténtica. Y segundo, que tengamos garantías de que esa información no solamente es auténtica, sino que cuando llega el momento de la valoración no ha sido alterada. En el expediente estas garantías se manifiestan con formalidades. Así tenemos formalidades que nos exigen, por ejemplo, que la declaración sea firmada por el declarante y por el funcionario que la recibe, ante la fe de dos testigos o de un secretario que den fe precisamente de que la información es auténtica. Es decir, que si María declaró que vio cuando Polito echó mano a su cintura y una pistola sacó y a la prueba de Rosita nomás 3 tiros le dio, efectivamente María haya declarado eso, que la información sea auténtica. Pero además el expediente vive una suerte de incorporación de la prueba, y eso exige que haya otras formalidades que garanticen que la información no se altere mientras el expediente tenga vida útil, porque al expediente le ocurre un poco lo que le ocurrió a Juan Preciado cuando fue a Comala porque le dijeron que ahí vivía su padre a reclamar la parte de la herencia que le correspondía. Decía nuestra maestra de primaria que Preciado hablaba con los muertos, pero no es cierto, los muertos están muertos, hablaba con las voces que dejaron los muertos. El título original de la novela era Los murmullos, y el expediente es un conjunto de murmullos, porque una vez que el testigo declara, y esa declaración se documenta, el testigo se mueve procesalmente. La prueba ya no es María declarando, sino es la declaración de María, con las formalidades que exige el propio expediente. Y si María viene después a cambiar su testimonio, es ella la que tendrá que justificar por qué ahora está diciendo la verdad y antes dijo mentira. Es bien difícil que una retractación en un expediente surta efectos. El grueso de los asuntos en los expedientes se resuelven sobre la base de información recabada en la averiguación previa por el Ministerio Público. 90 y tantos %. Y de ese 90 y tantos %, un grueso también importante son sobre la base de confesiones obtenidas por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa. Y entonces tiene sentido que el murmullo de María, una vez documentado, exija formalidades para que no se altere, porque ese expediente se trabaja no en condiciones de publicidad, sino en condiciones de privacidad, es decir, en ausencia de las partes. En cambio, en la audiencia de juicio, si nos tomamos en serio el principio de inmediación y hacemos valer que los jueces solo podamos valorar como prueba para fincar condena a aquello que haya sido desahogado en nuestra presencia, entonces ya esas formalidades no tienen ningún sentido. ¿Qué sentido tiene exigir que alguien dé fe de que María declaró que vio a Polito disparar sobre Rosita si es María misma la que lo está diciendo en la audiencia en presencia del juez? ¿Qué sentido tiene exigir formalidades para garantizar que la información no se altere si ese mismo tribunal tendrá que valorar ese testimonio en esa misma audiencia, a la vista de todos? Por eso tiene sentido lo que dice Ferrayoli, la audiencia es la garantía de las garantías. Pero entonces tenemos que ver qué vamos a hacer con la impugnación y qué vamos a hacer con el amparo. Porque con la impugnación y el amparo no había ningún problema en el expediente. Porque si en el expediente es el juicio y las actas que conforman el expediente son la prueba, la posición de los tribunales no cambia frente al expediente mismo. Si se va el asunto de juicio a la segunda instancia, ese mismo expediente con esas mismas constancias que leyó el juez de primera instancia o su secretario, es exactamente lo mismo que va a leer el juez de segunda instancia, el magistrado o su secretario. Y será exactamente lo mismo que lea el magistrado del colegiado de circuito o su secretario.
Por lo tanto, la posición frente al juicio, frente a la prueba, siendo la misma en las tres instancias, no tiene ningún problema si hay sustitución, es decir, si el magistrado sustituye al juez y si el colegiado sustituye al magistrado. Ningún problema. Pero en la audiencia no ocurre lo mismo, porque el expediente se puede mandar a la alzada, el expediente se puede mandar al amparo, pero la audiencia no se puede mandar a la alzada, ni se puede mandar al amparo, porque si tienen sentido los principios, no podemos confundir la audiencia con el registro de la audiencia. No es lo mismo estar aquí frente a ustedes que ver el video de lo que aquí ocurrió. La interacción, las preguntas, la valoración cambia. Así que no caigamos en la tentación de pensar que el audio y video de la audiencia son la audiencia. Porque si enviamos el audio y video y pedimos que se revise todo en la segunda instancia o todo en el amparo directo, entonces lo que estamos generando es un expediente videograbado. Y sigue siendo el mismo expediente con la misma problemática del sistema anterior. Y acabaríamos siendo, como dice un magistrado de Michoacán, judex videns, los magistrados, revisando audiencias y sustituyendo a los jueces de juicio. ¿Para qué queremos que los jueces estén presentes y resuelvan sobre la base de la prueba que se desahogó en la audiencia si al final la decisión definitiva va a ser usurpada, va a ser sustituida por una sentencia de alzada por magistrados que no estuvieron presentes en la audiencia? Si esto es así, pues entonces mejor devuélvanme mi expediente. Es más fácil revisar un expediente que revisar el video de una audiencia. Por lo tanto, tenemos que tomarnos muy en serio lo que ya se ha reflexionado en la mesa previa sobre la necesidad de que no haya una obligación en la alzada y tampoco en el amparo de revisar todo el proceso de forma oficiosa, porque vaciamos la audiencia. Y entre más gordo es el recurso y entre más gordo es el amparo, más delgado es el juicio. Pero además esto tiene efectos importantes en términos no solamente jurídicos, sino también económicos. Un esquema vertical en el que en el amparo se revisa todo es un esquema que conduce a dos efectos muy perniciosos. Primero, a una desvaloración de la primera instancia. La primera instancia no se valora en un sistema que al final está esperando la revisión completa de una última instancia en sede de amparo. Eso a su vez supone que haya una cultura no necesariamente justa, pero una cultura en la que se percibe que los jueces de primera instancia son mediocres. Si ustedes platican con abogados, aquí estuvo José Mario Marroquín, la gran mayoría de los despachos exitosos que defienden asuntos en materia penal, pregúntenles, ¿dónde litigan el derecho penal? Lo litigan en sede de amparo, no lo litigan en la jurisdicción ordinaria. Ahí simplemente esperan que pase lo que tenga que pasar para irse a pelear donde ellos esperan que verdaderamente es posible que haya un litigio. Y esto es discriminatorio, porque solo quienes pueden pagar un amparo tienen acceso a un juicio justo en un esquema vertical que desvaloriza la primera instancia y que hipertrofia la revisión constitucional. Lo que tenemos que hacer, me parece a mí, si queremos aspirar a un verdadero sistema de justicia que sea decoroso, que sea propio de un sistema democrático, es a fortalecer la primera instancia, a que la justicia se encuentre en el primer escalón, en donde el acceso a la justicia está garantizado. Y eso, por supuesto, pasa por fortalecer a los jueces de primera instancia, pero también pasa por adelgazar las posibilidades de revisión. ¿Para qué? Para que se respete la primera instancia. Esa es la reflexión que quiero traer sobre la mesa y que también afecta, como lo decía ya el maestro Carbonell, el tema del debido proceso. Porque no solo es el tema de la sustitución en la valoración de la prueba, que ya de por sí es problemático. Cosa distinta es que no haya control de hechos, por cierto, Tiene que haber un control de hechos, pero ese control de hechos no puede ser una directa sustitución y una simple exigencia de revisión del todo por los jueces de alzada o por los magistrados de circuito. El otro problema es la suplencia de la queja. Por supuesto que el recurso debe ser de fácil acceso y por lo tanto no debe ser un recurso que acabe siendo, como lo era la imagen clásica de la casación,
de muy difícil acceso por los requisitos técnicos que se exigía. Tiene que haber flexibilidad en los tribunales de alzada y en los colegiados para valorar los agravios que se plantean. Pero una cosa es suplir la queja deficiente y otra cosa muy distinta es suplir la queja no expresada. La queja no expresada en realidad no se puede suplir. Ahí lo que hay es una revisión de oficio. Para que haya recurso y para que haya amparo tiene que haber impugnación, y para que haya impugnación tiene alguien que decirme de qué se está quejando, aunque sea de forma imperfecta, por supuesto. Pero tenemos que cuidar la audiencia, porque si no se conduce a un sistema vacío. Cuando se suple la queja, cuando se revisa de oficio, lo que pasa es que se violenta el principio de contradicción y también el principio de imparcialidad. El principio de contradicción porque el tribunal de alzada o el juez de amparo unilateralmente introduce decisiones sobre la base de argumentos respecto de los cuales la parte perjudicada no ha podido defenderse. Y entonces el tribunal se convierte en contraparte del afectado por la decisión. No hubo posibilidad de debate. De imparcialidad, porque cuando los tribunales deciden sobre la base de una intervención oficiosa, lo hacen en beneficio de alguien, pero en perjuicio de la otra parte, y por lo tanto toman partido. Y quiero compartirles que tanto la imparcialidad como la contradicción son componentes esenciales del debido proceso legal. Y entonces se genera una situación paradójica. La situación paradójica es que tanto el recurso como el amparo directo tutelan derechos humanos. Pero resulta que el debido proceso legal es un derecho humano. Y entonces, para corregir oficiosamente violaciones a otros derechos humanos, se violenta un derecho humano como lo es el debido proceso legal. Entonces hay una situación en la que, como se dice coloquialmente en los pueblos, se hace un hoyo para tapar otro hoyo. Y si esto es así, hay que tener mucho cuidado que el hoyo que vamos a hacer sea más chico que el que vamos a tapar. No nos vaya a salir más caro el caldo que las albóndigas. Ese es el problema de una revisión oficiosa amplísima, con una intervención oficiosa amplísima, tanto de la segunda instancia como del amparo. Por eso creo que estamos en un momento oportuno para tomarnos en serio el reto de lo que implica fortalecer el juicio oral y la primera instancia. Nadie discute que un juez de alzada o un magistrado de circuito cierre los ojos ante una violación de derechos humanos. No, por supuesto que no. Lo que sí exigimos es que haya una ponderación y que solo se intervenga cuando el derecho humano que se va a reparar tenga suficiente entidad como para afectar otro derecho humano, que es el debido proceso. Una ponderación de principios. Y además hay otra cosa. Si fortalecemos la primera instancia y fortalecemos la defensa pública y fortalecemos la fiscalía, va a ser bien difícil que a algún impugnante se le pase una violación grave a un derecho humano y no la haga valer. Si la defensa funciona y si la fiscalía funciona, pues cuando algo huela podrido lo van a discutir y lo van a llevar a la segunda instancia y lo van a llevar al amparo. Hay que cuidar el juicio si queremos un mejor sistema de justicia. Eso es lo que está en juego. No desconocemos la realidad, no desconocemos los problemas de operación que tenemos, pero hoy más que nunca hay que voltear hacia adelante y no voltear hacia atrás, porque lo peor que nos puede pasar es que nos quedemos a medio camino. Eso es lo peor que nos puede pasar, y que, como en el relato bíblico, al voltear para atrás nos quedemos convertidos en estatuas de sal. Ese es el gran riesgo. Ojalá que podamos seguir adelante, y esto, por supuesto, no solo es un tema de normas, es un tema de capacitación, de operación, de cambio de cultura. Y en eso nos va la vida. Muchísimas gracias. Magistrado Pablo Héctor González, muchísimas gracias por su intervención. Sabemos que el trayecto para llegar a estas mesas de debate fue largo. Queremos agradecerle, y como buen norteño,
claro y preciso. Gracias. Muchísimas gracias, es un honor estar en esta mesa con estos invitados y les voy a leer brevemente el currículum muy amplio, por cierto, y muy interesante del doctor José Antonio Mirón Reyes. Va a estar en nuestra página del Senado por si quieren abundar un poquito más. Él es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde cursó la licenciatura en Derecho, realizando posteriormente estudios de maestría en el área de Ciencias Jurídico-Penales y doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Tiene un máster internacional por la Universidad de Barcelona a través de la Universidad Autónoma Metropolitana. Asimismo, ha cursado diferentes especialidades en la Universidad Panamericana en el área de amparo, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, entre otros cursos complementarios, entre los que destacan la problemática especial del juicio de amparo, primer curso internacional de Derecho de Amparo y Derecho Procesal Penal, cursos de actualización de amparo, jornada de actualización jurídica, impartidos todos ellos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudios sobre la Ley de Extinción de Dominio del Distrito Federal, organizado por el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial y el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Es profesor de diversas universidades e instituciones académicas en el país. También es autor del libro El juicio de amparo en materia penal, de Editorial Purrúa, y ha escrito un sinnúmero de material en diversas revistas relación a tanto a la atención de víctimas del delito como la averiguación previa, la prisión preventiva y sobre todo el juicio de amparo. A partir de agosto del 2008 se integró a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, desempeñando el cargo de Director General de Jurídico Consultivo y de Implementación del Sistema de Justicia Penal, coordinador de la Unidad Implementadora del Sistema de Justicia Penal en el Distrito Federal y actualmente como Subprocurador Jurídico de Planeación y Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos. Es un honor tenerlo en el Senado de la República, doctor, y el uso del micrófono le corresponde. El honor es mío, señor senador. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, senadora, por la invitación nuevamente a participar en este importante foro y a los compañeros de la mesa. Pues yo siempre he considerado que el análisis que debemos hacer del juicio de amparo a la luz o en el marco del sistema procesal penal acusatorio no puede deslindarse de las reformas constitucionales también de 2011, que tiene que ver con la materia de derechos humanos y particularmente la materia de amparo. A mí me parece que esta legislación de amparo vigente a partir del año de 2013 ha ido cumpliendo, se ha ido armonizando con este sistema procesal penal acusatorio en algunos aspectos y en otros nos parece que es importante generar un esquema de modificación y de armonización con el sistema en comento. Yo diría que uno de los aspectos relevantes que se pueden advertir de este juicio de amparo que surge a partir de esta reforma de 2011 y que se materializa en la ley reglamentaria en 2013, tiene que ver con la ampliación de protección de los derechos humanos de las personas. Nos parece que es muy importante que este esquema de protección, no solamente de aquellos derechos humanos establecidos en la Constitución, sino también en los tratados internacionales, ofrece una gran alternativa de protección para los gobernados que pueden verse afectados o lesionados en su esfera jurídica con motivo de un acto de autoridad. Y justamente en la materia penal, la aplicación y la observancia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos es en donde se manifiesta con mayor expresión. Existen diversos instrumentos internacionales que van definiendo una serie de aspectos que protegen derechos humanos, tanto a la vida, a la libertad, la integridad física, se hablaba ya del debido proceso, y obviamente todo esto viene a reforzar a nuestro juicio de amparo como ese instrumento
de control de constitucionalidad, como surgió a partir de 1857, pero además un juicio de amparo que ahora tiene funciones a través del control de convencionalidad. Otro aspecto que nos parece importante resaltar en el marco de este nuevo juicio de amparo es la legitimación que se le ha dado a las víctimas para su intervención en el juicio de amparo. Creemos que la posibilidad que tienen ahora las víctimas de participar en el juicio de amparo ha sido un aspecto relevante y congruente con el marco de la reforma constitucional de 2008 que dio origen al sistema procesal penal acusatorio. Y esa intervención de las víctimas en el juicio de amparo puede hacerlo tanto como quejoso, como una persona que se siente agraviada con aquellas decisiones tanto de los operadores del sistema como de tercero interesado que participa en aquellos juicios de amparo que se está viendo beneficiado con el acto que se reclama, pero que su posibilidad de defensa también en el amparo se manifiesta al ser llamado a él para mostrar la legalidad de los actos que el quejoso decide impugnar. Estos dos aspectos que a mí me considero que son de suma relevancia en este nuevo planteamiento del juicio de amparo encuentran, por supuesto, un adecuado asidero con el sistema procesal penal acusatorio. No obstante eso, existe todavía en la ley de amparo aspectos que parecen no ser congruentes o no coincidir con lo que se ha venido desarrollando en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y por ejemplo me refiero a aquellos temas que tienen que ver con las excepciones al presupuesto de la definitividad. Es válido, por supuesto, mantener la idea de que existen casos en donde el amparo puede promoverse sin necesidad de que los gobernados puedan agotar esta instancia o estas instancias ordinarias de defensa. Sin embargo, nos parece que debe corregirse estas excepciones que se advierten particularmente en la fracción 18ª del artículo 61 en su inciso B, que hacen mención a resoluciones jurisdiccionales que ya no son propias del sistema procesal penal acusatorio. Por ejemplo, ahí se menciona la posibilidad de que no se agote la definitividad en aquellas resoluciones que deciden sobre la libertad provisional. La libertad provisional ha dejado de ser un derecho en favor del gobernado que estaba previsto en el sistema anterior, pero no porque pierda esa posibilidad de garantizar su derecho de libertad, sino el esquema cambia a virtud de que en el nuevo sistema uno de los derechos que se privilegia justamente es el de libertad. Y entonces el cambio obedece a que la mayoría de los procesos penales, salvo aquellos que requieran esa prisión preventiva oficiosa ya discutida mucho, así como la justificada, pues evidentemente ofrece la posibilidad que en los demás casos a quien se le atribuye una conducta y a quien es sometido al procedimiento penal respectivo, pues lo enfrente en libertad como una forma de materializar esta idea del nuevo sistema. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando se habla de la resolución que se dicta con motivo del incidente de desvanecimiento de datos. Si nosotros tratamos de encontrar un correlativo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, nos parece que no existe en su tramitación una referencia a dicho incidente, de tal manera que puede encontrarse una fórmula que pueda referirse justamente a las resoluciones que dan pauta o que dan vida a este nuevo sistema procesal penal acusatorio y dejar de lado aquellas que ya no resultan coincidentes. En alguna ocasión yo planteaba este mismo punto y alguien me decía, pero es que todavía hay amparos que se tramitan conforme al sistema tradicional, lo cual es cierto. Pero entonces, así como se hizo en la reforma de 2016, al hacer una división de las violaciones procesales en materia penal, en donde se abrieron dos apartados, uno referido a las violaciones procesales que pueden cometerse en los procesos penales que se rigen por el sistema tradicional, y otro cuando se habla de violaciones procesales que se manejan en el sistema acusatorio. Bueno, pues de la misma manera me parece que la ley debe hacer esa distinción para no caer justamente
en estos esquemas de inadecuada armonización. Sobre este punto me parece también que no existe ninguna justificación para que el auto de vinculación a proceso pueda caer en las excepciones de la definitividad. A mí me parece que la expresión señalada en la ley no logró encontrar esa diferencia con lo que en el sistema tradicional se conoce como el auto de formal prisión. En el auto de formal prisión, la justificación para no agotar la definitividad estaba basada, por un lado, en que la consecuencia jurídica del auto de formal prisión pues era la prisión preventiva, justamente. En cambio, en el nuevo sistema, el auto de vinculación a proceso, que también se discute sobre su existencia o no tiene esos efectos, de tal manera que no existe ninguna justificación para que pueda señalarse estas excepciones. Señalaba hace un rato, y a propósito del tema que tocó el señor magistrado, el tema de las violaciones procesales que efectivamente tienen que ver con el derecho al debido proceso. Hubo una reforma adecuada en el año de 2016, en virtud de que cuando entra en vigor la ley de 2013, se advirtieron evidentemente algunas omisiones en donde ya no encajaban situaciones jurídicas que se seguían ventilando conforme al sistema tradicional. Y entonces, así como en esos casos, como en caso de la suspensión, tuvo que decidirse la aplicación de la ley de amparo abrogada en casos en donde la nueva ley no ofrecía la alternativa de solución en el asunto planteado. Entonces, en el año de 2016 se hizo una adecuada separación de estas violaciones procesales que están íntimamente ligadas en su mayoría con aspectos de legalidad, porque justamente el amparo también tiene una función de control de legalidad. Sin embargo, en el apartado B de este artículo 163 que hace referencia a las violaciones procesales, se puede advertir que hay algunas que no son propiamente violaciones procesales, que son violaciones de fondo, u otras que son violaciones que no requieren esperar a que concluya el proceso penal, sino que pueden darse la posibilidad de ser impugnadas por la vía del amparo indirecto. Y me refiero, por ejemplo, a aquellos casos en donde se restringe el derecho de defensa, en donde se restringe el derecho a la información, o bien cuando se habla de aquellas violaciones que se cometen al momento de dictar la sentencia, cuando se logra una confesión que está sujeta a un esquema de tortura, o bien cuando se hace una reclasificación del delito. A mí me parece que podría generarse un esquema de armonización y de corrección en estos casos que podría ofrecer una buena alternativa para dejar el marco del juicio de amparo como uno de los grandes mecanismos que tienen los gobernados en defensa de sus derechos humanos. Yo retomo el tema de la suplencia de la deficiencia y los conceptos de violación. Yo soy partidario de ese principio. He señalado que el tema de la aplicación de este principio no está en función de que el juzgador de amparo se coloque como un abogado defensor del quejoso y que se rompa el tema de imparcialidad. Y esto lo he venido sosteniendo porque yo considero que el juicio de amparo se aparta de la litis original. En el juicio de amparo el conflicto está ligado con el análisis del control de constitucionalidad, de legalidad o de convencionalidad. Y a mí me parece que justamente lo que ocurre en la materia penal es que este principio de suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación genera en el juzgador de amparo la obligación de analizar integralmente el acto reclamado y advertir aquellas violaciones que evidentemente en particular le afectan al gobernado, pero que se traducen en violaciones a la Constitución. Y como una de las tareas fundamentales que tienen los órganos de control, pues es velar por la vigencia de la Constitución, pues su tarea necesariamente tiene que materializarse a través de esta
fórmula que es el principio de suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación. Quizá en lo que yo pudiera estar de acuerdo es que cuando el juicio de amparo se utiliza con una función de control de legalidad, ahí quizá sí puede haber esa exigencia para el gobernado de hacer un planteamiento concreto de sus violaciones para que el tribunal pueda analizarlas. Sin embargo, cuando el amparo se utiliza como un instrumento de control de constitucionalidad y de convencionalidad, me parece que ahí la obligación es del juzgador de amparo por velar, por mantener vigente ese orden constitucional o de convencionalidad a través de este principio. Antes de que entrara en vigor esta reforma constitucional de 2011 y después la ley de amparo, en materia penal este principio de suplencia solamente favorecía a la persona sujeta al procedimiento penal. Y obviamente con esta idea de ir generando un ambiente de protección a las víctimas, se fue orillando al legislador, y así ocurrió, a que contemplara también la aplicación de este principio en favor de las víctimas, lo cual me parece que constituye evidentemente una fórmula adecuada, partiendo de la base de que la historia nos marca que la víctima siempre fue la parte más olvidada del procedimiento penal, y con este sistema procesal penal acusatorio reforzado con el nuevo esquema del juicio de amparo, se logra mantener o buscar el equilibrio entre las partes y garantizando tanto la protección de los derechos humanos de quienes están sometidos al procedimiento penal, pero también en favor de las víctimas. Considero que en el tema de la suspensión del acto reclamado habría la necesidad de hacer una reflexión en torno a la llamada suspensión de oficio incidental. A mí me parece que eso es una contradicción. La ley de amparo reconoce dos tipos de suspensión, que es la suspensión de oficio y la suspensión a petición de parte. Y la suspensión de oficio fue diseñada justamente para generar un ambiente de protección inmediato a los gobernados que sufren o están sufriendo una afectación en derechos tan relevantes como son su vida, su libertad y su integridad física. De tal manera que de manera congruente es válido que cuando un gobernado alegue una detención ilegal, cuando alegue actos que están poniendo en peligro su integridad física a virtud de una incomunicación, o aquellos actos o tratos crueles, inhumanos o degradantes que son producto del accionar de la autoridad, válidamente debe el juez de amparo decretarle una medida suspensional de oficio que detenga esos actos que están afectando estos derechos fundamentales. Lo que no resulta congruente es que en la ley de amparo se establezca la posibilidad de que, aunque opere la suspensión de oficio en algunos supuestos, como lo marca la ley, que es el caso de la extradición, tenga que generarse un incidente sui generis. Digo sui generis no por su tramitación, porque se tramita igual que el incidente de suspensión, pero sui generis en su procedencia, porque pareciera que se está equiparando una decisión de extradición a esos actos que están poniendo en riesgo la vida, la libertad o la integridad de las personas. Yo creo que válidamente puede dejarse la regulación de los actos de la suspensión de oficio y eliminarse esta llamada suspensión de oficio incidental, de la cual se advierte solamente una contradicción. Y finalmente quisiera solamente hacer referencia a que también es importante considerar esta posibilidad de que las víctimas puedan impugnar las decisiones ministeriales. Y entonces aquí debe haber una armonización entre el Código Nacional y la Ley de Amparo. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad ministerial dicta una reserva o un no ejercicio de la acción penal, el gobernado, de acuerdo a la Ley de Amparo, tiene la opción de recurrir al amparo indirecto para su impugnación. Pero al mismo tiempo el Código Nacional, en los mismos supuestos, le ofrece la posibilidad de una inconformidad ante el juez de control. Y bueno, las discusiones han sido amplias porque para algunos el juez de control es como una especie de juez de control constitucional, para otros pensamos que no lo es así, y para evitar dejar a la interpretación y generar un conflicto, más vale
que en la ley de amparo aparezcan estos actos como de excepción a la definitividad, y creo que con ello podría resolverse el conflicto. Yo hasta aquí dejo mis comentarios. Evidentemente el tema es amplio, pero son los aspectos que hemos venido estudiando y que consideramos que es un momento legislativo importante que podría refrendar esta armonización con el Código Nacional de Procedimientos Penales en la búsqueda por un eficaz sistema procesal penal acusatorio. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Pasaríamos ahora a la presentación del doctor Jorge Raúl García Sosa, catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales y titular del bufete jurídico García Sosa y Asociados. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Ciudad de México, con especialidad en Juicio de Amparo, Instituto de Especialización Judicial por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, maestría en Ciencias Jurídico-Penales por la Universidad Anáhuac del Estado de México, diplomado en Juicio de Amparo también por la Universidad Anáhuac del Estado de México, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, posgraduado en Teoría del Delito por la Universidad de Salamanca, España, diplomado en Juicio Oral por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas en la Ciudad de México, diplomado en Técnicas de Juicio Oral por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, diplomado en el Juicio Oral por el National Institute for Trial Advocacy, de Técnicas Avanzadas de Contrainterrogatorio por el California Western School of Law, Ciudad de San Diego, California, diplomado avanzado en estrategias de litigación oral por USAID, expositor en posgrado, maestrías y especialidades en el INACIPE, en el Supremo Tribunal del Estado de Chihuahua, en el Supremo Tribunal del Estado de Yucatán, en la Procuraduría General de la República, en el Senado de la República, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Anáhuac, en la Universidad Panamericana, en la Educación Continua de la UNAM, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la Universidad Autónoma de Hidalgo, en la Universidad Autónoma de Durango, en la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho y en una serie de instituciones académicas, por lo que, bueno, vemos también su vasta experiencia en materia de docencia. Y bueno, pues le cedemos la palabra, doctor. Adelante. Buenas tardes a todos. Gracias, señora senadora, por invitarme, señor senador, por estar aquí conmigo. Yo había diseñado 12 temas que quería desarrollar en 15 minutos, que es como muy difícil, pero es como una exposición de alto rendimiento, ¿no? Bueno, pero antes de esto quisiera hacer 2 observaciones. Desafortunadamente o afortunadamente soy el último, entonces yo puedo hablar de los que hablaron, ¿no? Entonces, el señor magistrado hizo 2 observaciones que a mí me llaman mucho la atención, porque don Venustiano Carranza en estos momentos se volvería a caer en un deceso, ¿no? Y volvería a morir don Venustiano Carranza, porque don Venustiano Carranza, al presentar el proyecto de constitución, de reformas y adiciones a la Constitución de 1857, dijo que se debe crear un mecanismo a través del cual las resoluciones de los tribunales de los estados puedan ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y creó nuestro amparo directo. El 34 o 36% de los asuntos en la mayoría de los estados y en Chihuahua se conceden amparos. Entonces, decir que no deberíamos de tener que un tribunal colegiado circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación piensen en el asunto de Atenco, sentenciados a prisiones enormes, y la Corte los dejó libres. ¿Por qué? Porque la idea del amparo directo es que salga del poder judicial del Estado y se deposite en un poder que se cree que es más limpio y que el brazo del Estado no le llega a ellos, ¿no? Entonces, esa es la primera observación, ¿no? Yo creo que la vida no me va a permitir ver que el juez de control sustituya al juez de distrito, ¿no? Pero esa es la idea. Pero mientras que el 34% de los asuntos se conceda, y piensen nada más en el asunto del gobernador, el exgobernador de Nuevo León, ¿no? Llega con su suspensión,
el brazo del Estado llega con el juez de control y el juez de control te decreta prisión preventiva violando la suspensión y todos nos quedamos sorprendidos, ¿no? Ya tiene autovinculación, ¿no? Por violar la suspensión. Entonces la realidad es que a mí se me hace muy impetuoso el tema, ¿no? Segundo, hablamos de que no hay suplencia, que no debería haber suplencia, que qué pasa que el juez de distrito revise todo lo que hace el juez de control. A ver, principio de contradicción y de igualdad procesal. Antes de la ley de amparo de 1936, la víctima no era parte, punto. El Ministerio Público de la causa penal, representando el derecho punitivo del Estado, ahora es parte y entonces cumple con esos dos principios, contradicción e igualdad procesal. Porque el juez de control escucha a los argumentos de la defensa, escucha los argumentos de la gente del Ministerio Público y ahora que vamos al juez de amparo, igual lo escuchamos. Punto. A la víctima igual también se le escucha en el juicio de amparo. Entonces, la legislatura, el Senado de la República, el Congreso de la Unión, el Congreso General, que es su nombre correcto, resulta ser que diseñaron adecuadamente este sistema para nuestro juicio de amparo. Perfecto. Punto. No podemos dejar, uno dice, ¡ay, suplencia absoluta! Lo malo es que cobren los abogados cuando hay suplencia absoluta. Eso es lo peor. Pero, bueno, entonces, ¿dónde queda el derecho de que todas las autoridades tienen la obligación de proteger la violación y los derechos humanos, ¿no? O sea, todos. Y por eso, entonces, tenemos una suplencia absoluta a la queja. Una observación respecto del doctor Mirón, que yo lo conozco desde hace muchos años, es el auto de no vinculación a proceso, que no pudiera ser materia de excepción. Ya se reformó por ustedes en el 2006, crearon el inciso D de la fracción 18 del 61 de la ley de amparo, y antes ya lo había hecho la Corte en el auto de vinculación en el estado de Chihuahua. Dijo, bueno, no te priva, porque la que te priva es la medida cautelar, pero sí te sujeta un proceso, porque si no hay auto de vinculación a proceso, pues no hay medida cautelar y se acabó todo el asunto. Entonces, por eso dijo, no te afecta, no te priva, pero sí te afecta a la libertad, ¿no? Entonces, yo considero, salvo mejor reflexión de ustedes ya lo sentaron en la ley, pues que es una excepción al principio definitivo. Ahora, bien, lo que yo había pensado de exponer, ¿no? Hay cosas que a mí me preocupan muchísimo y dependemos nosotros como sociedad, que ustedes como cuerpos legislativos federales, que nos ayuden a entender algunos temas. A mí me preocupa muchísimo. Para que las personas, para bien o para mal, las personas que están sujetos a un sistema tradicional pudieran acceder a la revisión de las medidas cautelares, la Corte se tuvo que tardar casi 14 meses. Cuando ustedes crearon un transitorio tan claro que le dijeron, a ver, resulta ser que si estás siendo procesado por el sistema tradicional, crean su quinto transitorio y dicen, bueno, ve con el juez de control, no se trata de delitos de prisión preventiva, vete a la calle. Pero tuvimos 1 año, 2 meses casi, en que hasta que la Corte se pronunció, que por cierto todavía no se publica ni la jurisprudencia, pero ya hay una jurisprudencia, pues entonces resulta ser que había una laguna y entonces hay gente que podía haber estado libre y gente que sigue privada por esa, lo digo con mucho respeto, yo estudié en el Instituto de Especialización de la Corte, respeto mucho al Poder Judicial Federal, y entonces resulta ser que siempre esperamos la jurisprudencia, pero el Senado de la República es el primer intérprete de la norma. No lo digo yo, lo dice el 72, inciso F de la Constitución. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar ahorita que pasa un tema? Hay 2 temas que a mí me preocupan horribles. En junio del 2016, ustedes se hacen la miscelánea penal, reforman, derogan el 10º transitorio de la ley de amparo. ¿Por qué? Porque se dijo, a ver, teníamos 2 sistemas de justicia penal, punto, vamos a seguir aplicando la suspensión para los asuntos del sistema tradicional y el artículo 159 al 169 de la ley de amparo para el sistema acusatorio. Brillantez, porque había 2 sistemas. Pero ¿qué pasa con la prevalencia de la norma más favorable, la presunción de inocencia, la excepción que la prisión preventiva es excepcional? Entonces, ¿qué pasó? Ustedes hábilmente lo ingeniaron y te dijeron, vamos a derogar la fracción 10. De los transitorios. ¿Para qué? Para que ya no haya suspensión de 1936. Pero ¿saben qué? Llevamos 14 meses y solamente el juzgado segundo de distrito lo hacía. Hoy ya no lo hace. Porque todos los tribunales colegiados de circuito están diciendo, no, lo que dijo el legislador, ustedes, está mal, porque pues, el argumento es que hay un principio de supremacía constitucional y entonces tenemos que seguir aplicando el sistema. Entonces quiere decir que si yo voy al amparo por una suspensión, por un asunto que en el Distrito Federal es delito grave,
y resulta ser que ustedes dijeron, ya no existe ese sistema, me tengo que regir por el sistema del principio, de la prisión preventiva oficiosa, pues resulta ser que no lo podemos aplicar. ¿Por qué? Porque a los jueces de distrito no les ha interesado hacerlo, pero va a llegar a la Corte después de 2 años y no lo podemos hacer. Entonces yo no creo que debamos seguir permitiendo, con perdón de la expresión, respeto yo a la Corte, que no se cumplan con los mandamientos clarísimos que ustedes crean al momento de legislar. Ese es mi humilde punto de vista. Ese 10º transitorio, no sé si hay que crearle otro 10º transitorio, etcétera, pero tenemos que seguirlo aplicando porque así lo ordenaron ustedes y es la mejor idea, porque tengo 2 sistemas de justicia, punto. Tengo 2 sistemas de suspensión, pero una es más tuteladora que la otra. Entonces tengo que hacer una interpretación acorde a estos principios que ya narré, ¿no? Presunción de inocencia, norma más favorable, la prisión preventiva es excepcional, ¿no? Entonces creo yo que eso, ojalá en breve la Corte se pronuncie y tenga mayor seguridad jurídica a los quejosos que acceden al juicio de amparo en materia penal. La segunda cosa que a mí me preocupa horrible, que también depende de ustedes. Hoy en día en el juicio de amparo directo ustedes reformaron el 191 de la ley de amparo y crearon lo que yo en la academia he dicho que es una suspensión jurídica. Es decir, si una persona tiene una pena corporal y va al juicio de amparo directo, los efectos de la suspensión es que la persona queda a disposición del Tribunal Colegiado de Circuito por conducta de la autoridad responsable. Y me dice, ¡ay, qué sensato! Ah, sí, sí es un secuestrador. Pero imagínense una persona que está acusada de uso indebido de atribuciones y lo condenaron a 3 años de prisión y no tiene beneficios. Va a ir al juicio de amparo. Ah, compadre, ya no hay suspensión. Vete y te tienen que encerrar, te giren la reaprensión. Por eso ustedes en la ley de amparo del 2013 dijeron, ah, bueno, podrá ser puesto en libertad caucional si procediere. Pero le quitaron esa parte a la ley de amparo y entonces hoy en día tenemos en el foro un problema, porque resulta ser que el quejoso va al juicio de amparo, le pide a la autoridad responsable que le conceda la suspensión de oficio, conceda la suspensión de oficio y de plano, y resulta ser que tiene esa laguna hoy. ¿Por qué? Porque se reformó el 91, el 191 de la ley de amparo, pero no se reformó el 97, fracción 2, inciso B y D de la ley de amparo, en el que establece que procede el recurso de queja contra la denegación de la libertad caucional. Entonces, ojalá y en breve podamos reformar ese artículo para que la sociedad tengamos más seguridad jurídica de que pueda ir al juicio de amparo y es aberrante, con perdón de la forma que lo estoy diciendo, porque resulta ser que si una persona llevó el proceso libre, porque no se trata de prisión preventiva oficiosa, cuando va a ir al juicio de amparo también tiene que llevarlo libre. Es lo razonable, porque todavía no se ha agotado ese vencimiento de la presunción de inocencia con la culpabilidad, porque todavía tiene el juicio de amparo. Entonces esos son los 2 temas que a mí me preocupan mucho. Ojalá depende de todos ustedes en el Senado de la República que podamos obtener una reforma adecuada a ese tema. Hay otros puntos que a mí también me preocupan. Ustedes atingentemente reformaron el artículo 75 de la ley de amparo. ¿Por qué? Nosotros en la academia lo conocemos como la litis cerrada. Porque dice, el acto reclamado se debe de apreciar tal como consta de la autoridad responsable y no se tomará ni se valorará prueba alguna que no obra entre ella. Perfecto, una regla desde la ley de 1919. Y ustedes ahora en junio hicieron una brillantes, si vas a recibir pruebas, hazlos conforme al principio de oralidad y cumpliendo los principios del sistema acusatorio. Perfecto, porque si vengo de un amparo que viene del sistema acusatorio, que tiene sus propias reglas, pues en el juicio de amparo ahora aplícalos. ¿Pero qué creen? Ningún juez de distrito lo hace. ¿Por qué? Porque se está haciendo como si fuera un proceso civil. Entonces quiere decir que ofrezco mi interrogatorio por escrito, mi cuestionario del perito por escrito, y así se desahoga en el juzgado de distrito. Para los quejosos, qué fácil. Está facilísimo, para mí en el caso particular es facilísimo, pero entonces el juez de distrito va a tener que dimensionar las pruebas de una manera distinta del sistema, porque no se está haciendo. Entonces ahí creo que hay que reformarlo y agregarle un punto muy sencillo, el desahogo de las pruebas. No podemos aplicar el Código Federal de Procedimientos Civiles, pues que es el supletorio, porque así ha sido siempre, pero para ese rubro
que se admitan las pruebas, tendrá que aplicarse las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales y entonces ya tendríamos una armonía entre el Código Nacional y cuando yo voy al juicio de amparo, pues el juez de distrito, si considera que deben de admitirse las pruebas y desaguarse las pruebas, las haga conforme al sistema acusatorio, porque no puedo traer del sistema acusatorio al juez de distrito unas pruebas que las desahogo como si fuera un juicio de amparo en materia civil, ¿no? Otra cosa que a mí me preocupa. Yo traté de buscar en la exposición de motivos cuál es la ratio legislativa para cambiar de 3 días a 15 días el informe justificado. Nunca la encontré. En materia penal, desde la ley de 1919 y la ley de 1936, siempre se dijo, amparo en materia penal, 3 días para rendir el informe justificado. Hoy nos lo cambiaron a 15. No sé si fuera bueno o malo, el problema es que se pierde operatividad. ¿Por qué? Porque si yo voy al juicio de amparo y piensa en el chico por no decir cosas, que fue a comparecer a un asunto penal en el Estado de México, que lo acusaban que traía un coche inglés, que trae un ángel en el cofre, y entonces resulta ser que en ese momento llega con su suspensión, el abogado con una negligencia total, pues aquí traigo mi suspensión, sí, pero el delito era de prisión preventiva y te quedas encerrado. Porque antes nos daba oportunidad de que se llegara, rendían el informe justificado, 3 días, la audiencia incidental hoy se celebra en 5, y entonces yo ya sabía si el delito era de prisión preventiva oficiosa o no era de prisión preventiva oficiosa, pero ahora ya no me dan los tiempos, porque ahora, para que yo lo tenga conocimiento de ello, se tardan 15 días, entonces... Por favor, ayuden a la sociedad y reduzcamos el plazo de 15 a 3 días. A la autoridad responsable, para lo que dice la autoridad responsable, le es irrelevante. Dice, es cierto, no es cierto el acto reclamado y en media cuartilla resuelve el informe justificado. Salvo honrosas excepciones, ¿no? Pero eso es lo que se hace. Entonces, yo de verdad sugiero que se pueda cambiar ese tema, ¿no? Para mí es importantísimo que se pudiera cambiar ese tema. Otra cosa que a mí me mortifica muchísimo, es que resulta ser que ustedes crean una idea muy buena en la ley de amparo del artículo 15. Yo le denomino casos vitales. Los casos de los bienes jurídicos tutelados más importantes para la sociedad, ¿no? Vida, deportación, extradición, los más importantes. Y entonces pusimos, son asuntos de asignación inmediata. ¿Quién? Estos casos. Pero entonces ya no está incluido el MP, ya no está incluido un orden de aprehensión. Entonces imagínense que una persona está detenida por el agente del Ministerio Público y dice que hay un caso urgente y lo ordena su detención. Y yo voy a la oficialía de partes, la oficialía de correspondencia a los juzgados de distrito en materia penal, digo, vengo a presentar a mi hermano, sí, cómo no, pues ya recíbela y se va. Hoy hay mis 24 horas. Para que se determine si es constitucional o no la detención en la reforma que ustedes hicieron al 165 de la ley de amparo. No, porque no es de tramitación inmediata. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Tuvo que crear un acuerdo, la Corte en el artículo 46, en el acuerdo publicado el 15 de enero del 2015, en el que se establece que si se trata de actos privativos de la libertad fuera del procedimiento judicial, entonces sí son asuntos de asignación inmediata. Pero ¿por qué déjalo que la Corte cree un acuerdo para algo que pues debería de estar en la ley? Y punto. Y podemos cuestionar el tema de la facultad de dictar acuerdos de la Corte. Pero ¿dónde dejamos la orden de aprehensión? Dice, pero no está detenido. Sí, no está detenido, pero él quiere su suspensión. ¿Por qué? Porque con esta suspensión posiblemente, pues piensen en el ejemplo del exgobernador, puede llegar con el juez de control, señor, aquí traigo mi suspensión, no es un delito, ese sistema ustedes lo crearon. Es muy garantista, es correctísimo. Pero entonces que llegue con su suspensión, pero no puedo porque entonces lo presenté el viernes a las 3 de la tarde, pues lo van a mandar el lunes, entonces, oiga señor, espérese sábado y domingo, refúgiese. No, pues hay que incluir la orden de aprehensión, ejecutada o no ejecutada, en los asuntos de asignación inmediata en el 112 de la ley de amparo. Bueno, ya me voy. Pues gracias por todo, tenía muchas ideas, pero bueno, ofrezco unas disculpas por la vehemencia. Gracias a todos. Bueno. Perdón, Muchas gracias, doctor Raúl García Sosa. Realmente los tiempos son muy cortos, pero quisiéramos aprovechar
y para que cumpla su objetivo finalmente estas mesas de debate y estos foros que se están armando para que el público presente, aquí hay jueces, magistrados, estudiosos del derecho, pudiéramos hacer, si les parece bien, unas 5 preguntas para que les podamos dar respuesta. Escuchamos primero las preguntas, posteriormente pasamos a las respuestas para que finalmente la senadora Pilar Ortega nos haga el honor de clausurar estos foros, ya que habrá mucho trabajo, como ustedes pueden ver, a las comisiones de justicia, a las comisiones de puntos constitucionales, donde varias de estas ponencias, la idea es que concluyan en iniciativas que nos ayuden a mejorar el sistema penal acusatorio, en lo que bien ha llamado la senadora Pilar Ortega, a la cual felicito, reformas de segunda generación, y estos foros nos sirven mucho, amén de invitarlos a que los presentes desean dejar sus propuestas. Aquí hay personas que se las pueden recibir, porque sin duda será enriquecedor para los trabajos que habremos de llevar en los próximos meses en este tema en el Senado de la República. Así es que no sé quién tiene por ahí el micrófono y quién quiere hacer los cuestionamientos a nuestros grandes panelistas. Adelante. Deje que le lleven. Bueno, tiene ahí el uso del micrófono. Adelante, por favor. No quiero quitar la oportunidad de que otras 5 personas participen con las preguntas. Yo nada más quisiera hacer una sugerencia o un comentario. Me parece que sería muy importante, o es muy importante, que alguien del Poder Judicial esté aquí, y no está. No hay nadie del Poder Judicial para que tenga conocimiento de cuál es la actuación de los jueces de distrito y de los magistrados en la revisión que hacen del trabajo que hacemos los jueces de control. Se ha generado una problemática que, pues seguramente, como ya lo dijo el doctor, ¿verdad? Pareciera que hay tribunales de primera y hay tribunales de segunda. El detalle está en que esa discriminación, como lo dijo aquí el maestro, ¿verdad?, genera un aletargamiento de la impartición de justicia. Tenemos un fenómeno en Durango en cuanto a una interpretación que ha hecho el 20º circuito, particularmente el segundo tribunal colegiado del 20º circuito, en cuanto a la oportunidad que se debe dar para la defensa, y ellos hacen una interpretación de los artículos 114 y relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales. El detalle está en que esto ha llevado a que la gente o el justiciable se ampare argumentando violaciones, si ustedes quieren, a las reglas de valoración o ponderación de pruebas, de los datos de prueba. Pero el tribunal ha interpretado haciendo valer el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho pro persona, y en el análisis que hace en el amparo se va más allá de los planteamientos que le hizo la defensa, y con la justificación de no violar derechos fundamentales, ordena reposición del procedimiento para que se le hagan del conocimiento al imputado los datos de prueba en la audiencia de formulación de imputación y no en la continuación de la audiencia inicial, que es cuando se le vincula o no a proceso. El detalle pudiera ser bueno, como ellos lo consideran, en aras de un adecuado ejercicio del derecho a la defensa, pero el detalle está en que también resuelven después de 4 o 5 o 6 meses ese juicio de amparo, ¿sí?, en los cuales el imputado ha estado sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva. Y cuando ordena la reposición del procedimiento, todo eso se va hasta atrás, ¿sí?, y hay que empezar de nuevo, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Eso, ¿dónde está la justicia pronta y expedita? No la hacemos los jueces de control, porque en estos casos no lo están permitiendo los jueces federales, ¿sí? Hay exceso en esas situaciones, y no solamente lo están haciendo ya ahora, en cuestión de resoluciones que son en la etapa de estas 3 iniciales del procedimiento, sino que ahora ya también han ordenado esas reposiciones en juicios, en sentencias que se han dictado en juicio, ¿sí? Pero además han solicitado, sin que sea materia de debate de la segunda instancia, solicitan constancias que comprenden etapas previas al juicio,
para ordenar una reposición de un proceso, de un juicio que ya se llevó a lo mejor más del año, porque desahogar un juicio en el nuevo sistema de justicia penal, aunque la intención es de que sea rápido, hay muchos recovecos que la ley establece, ¿sí?, sobre todo de cuestión operativa, que hacen que se prolongue esos juicios, y estamos agotando los plazos que la propia ley establece para poder dictar llegar a un dictado de sentencia. Y luego después el tribunal se encuentra con la reposición del procedimiento reitero, ¿sí?, en personas inculpadas que están sujetas a la medida cautelar de prisión preventiva. Y entonces se vienen agotando prácticamente los 2 años con la última reforma del artículo 165. ¿Sí? Entonces, esto, yo no sé si las instancias respectivas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tengan el conocimiento o no, pero es una problemática muy delicada y muy grave que está aconteciendo en la revisión que ellos hacen de nuestro trabajo. O sea, introducen en la litis no planteada para la segunda, para el amparo, cuestiones que ellos consideran son violatorias de derechos fundamentales, pero yo no le veo la razón a que, si tienen esa facultad de poder resolver si nos equivocamos o no, pues que lo hagan mejor en el fondo, ¿sí?, y que no reenvíen, ¿sí?, el procedimiento a etapas iniciales prácticamente, que más que garantizar una adecuada defensa, yo creo que la hacen nula. Además, yo no le encuentro esa justificación. Por ejemplo, dicen, ¿sí?, que nosotros violamos derechos fundamentales al no garantizar una adecuada defensa, porque en la etapa de la formulación de imputación al imputado no se le hicieron el conocimiento, los medios y datos de prueba en que sustenta su petición al Ministerio Público, ¿sí?, y que no le damos oportunidad para que tenga conocimiento. La defensa tiene conocimiento del hecho imputado desde el momento mismo en que se formula la imputación, pero además se le entrega la carpeta de investigación, ¿sí?, y tiene, si ustedes quieren, los 6 días o los 3 a que se acoge el imputado el término para analizar eso, ¿sí?, y poder formular el alegato correspondiente a la audiencia de vinculación o no a proceso, ¿sí? Entonces, sí se le da esa oportunidad de defensa, lo establece el propio código, no es invento de nosotros como jueces de control, el código lo establece y da esa posibilidad. Bueno, hay esa interpretación, en este caso en concreto, ¿verdad?, que lleva como consecuencia la reposición del procedimiento. Y yo considero que no es, porque hay casos en los que en la audiencia de formulación de imputación el defensor designa al defensor público, el imputado designa al defensor público por la premura del tiempo, ¿sí?, porque es un control de detención, no tiene la oportunidad su familia a lo mejor de saber en qué condición jurídica se encuentra, ¿sí?, y designa al defensor público y se acoge al plazo de las 144 horas, pero a las 144 horas ya llega con un defensor distinto. Y entonces, acá ya me había formulado, por cumplimiento a ese criterio del tribunal colegiado, ¿verdad?, ya había él desahogado los datos. ¿Qué pasa con el segundo defensor? Porque yo no puedo obligar como juez al Ministerio Público a que desahogue de nueva cuenta. O sea, hay situaciones que yo considero que debe haber alguien que represente, ¿sí?, al Poder Judicial de la Federación, para que tengan conocimiento de las actuaciones, de cómo se está llevando a cabo también esto en la etapa del amparo, ¿sí? Por eso yo considero, y aquí no coincido con el maestro, o sea, la suplencia de queja o deficiencia de la queja es un resquicio del sistema tradicional, es un resquicio de lo de antes, ¿sí?, que ahora no debe operar. Yo considero que no debe operar porque, contrario a lo que sostengan algunos panelistas, mis respetos, ¿sí?, rompe con principios que son rectores del nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio, definitivamente. O sea, el juez de distrito se convierte en parte, ya sea del imputado o a veces supliendo la queja también al asesor jurídico en la relación de la víctima. Habría que revisar esas situaciones y esas actuaciones. Son cuestiones no de carácter legislativo, no obedecen a la norma. La norma yo considero que está perfecta en ese sentido, sino al giro o a la interpretación que nosotros como operadores le estamos dando. Disculpe ahí ampliarme en ese tema. No, al contrario, agradecerle, juez. Mucho su intervención. ¿Alguien más que desea hacer algún cuestionamiento, intervención, aportación? Ya tenemos hambre, ¿verdad? Adelante, por favor. ¿Está habilitado? Yo pienso una cosa. He oído a varios ponentes a lo largo de esta
excelente jornada. Y yo pienso que tenemos que hacer equipo, tanto gobierno como ciudadanos. Porque si cada uno estamos viendo por nuestros intereses, jamás vamos a lograr nada. Porque este es un país que necesita de resoluciones, de gente seria, de gente que le ponga todas sus ganas para poder llegar a una buena resolución. ¿Y qué más que en el ámbito penal? Que ahorita es como lo de moda, todo el mundo, no, el nuevo sistema, esto, sí es difícil, lleva un año apenas, pero no es imposible. Yo aseguro que si Estado y nosotros como ciudadanos ponemos de nuestra parte, vamos a crear grandes cosas y vamos a llegar a grandes resultados. Gracias. Muchísimas gracias, y entonces pasamos a la intervención de los panelistas, si son tan amables. No voy a ser muy breve. Nomás antes de que el doctor me condene por el segundo homicidio de Carranza, que me atribuyó, en condiciones de comisión por omisión. No es broma, por supuesto, también la tomo como tal, si no, no me atrevería a decírselo. Quisiera puntualizar dos cositas nada más. A ver, yo no planteo que renunciemos al amparo, de ninguna manera. El tema no es si debe haber un control constitucional o no. Por supuesto que debe haber un control constitucional. El planteamiento es cómo debe hacerse ese control constitucional. Y ahí es donde creo que tenemos que repensar los principios, los criterios e incluso algunas normas, pero también coincido con lo que dice mi colega el juez. Muchos de esos temas se pueden resolver en la cancha de la operación sin necesidad de reforma legal, pero bueno, puntualizando entonces yo diría, por supuesto sí, amparo sí, sustitución y revisión absoluta de todo como una obligación, no, potestad y obligación de purgar o de reparar violaciones a derechos humanos que uno advierta en la sustanciación del recurso, sí, por supuesto, eso nadie lo discute. Pero de ahí no se sigue que yo tenga que ser el Quijote que anda buscando entuertos que desfacer desde la querella y hasta la sentencia, cuando el acusado se está quejando simplemente de la pena. Su señoría, sí me robé la caguama en el Oxxo. Nomás que es una caguama, hombre, pues 2 años son muchos. Ah, no, vamos a ver si el Oxxo acreditó la preexistencia de la caguama. O sea, ese es el tema, el cómo, no el qué. Y quisiera plantearlo porque en el cómo es donde está oculto el riesgo de situaciones verdaderamente terroríficas, que a lo mejor no se advierten. Pero pongo este ejemplo. Vamos a suponer un acusado, absuelto en primera instancia en juicio oral, confirmada la absolución en la segunda instancia, la víctima se va al amparo directo, no expresa agravios, el tribunal colegiado de circuito oficiosamente revisa y concede el amparo liso y llano para que se condene. En la lógica de la suplencia de la queja tal como está hoy, esto es perfectamente posible. ¿Y qué va a pasar con ese acusado? ¿Quién fue el que lo condenó? El colegiado. Esa es su primera instancia para él, porque los otros fueron recursos de la víctima. ¿Y contra quién, o mejor dicho, ante quién y cómo va a poder ejercer ese acusado que ha sido condenado en primera instancia? Porque para él es la primera instancia, a ejercer el derecho al recurso. Ya no va a tener. La última instancia, la más lejana a la vida cotidiana, a la realidad ordinaria, porque naturalmente un juicio de control constitucional tiene que estar en el vértice, se convierte en juez de primera instancia para condenar a una persona. Ese es el riesgo realmente. Eso es lo que yo planteo. Y por último, coincido también con lo que dice el señor juez. Los principios que rigen la audiencia de juicio oral, que sin duda se ven trastocados cuando se hipertrofia el recurso y el amparo, también son principios constitucionales y también son parte de lo que debería cuidar el amparo. Salvo que exista una razón, era lo que quería yo decir cuando hablaba de un hoyo para tapar otro, es decir, salvo que exista una razón verdaderamente grave, me parece
que el juicio de amparo tiene que proteger la contradicción, la inmediación, la imparcialidad, la concentración, la continuidad. Están ahí también en la Constitución. Eso es lo que quería aportar como cierre y les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Bueno, yo lo que creo es que, así con estos ejemplos o estos señalamientos que se han hecho, es evidente que vale la pena dar una revisada a la ley de amparo y buscar estos esquemas de armonización que deben ser necesarios en el camino que debe seguir el sistema procesal penal acusatorio. Evidentemente que yo difiero del tema de la suplencia. Yo insisto en que la litis es diferente. A mí me parece que el Tribunal de Amparo, y lo ha hecho por supuesto, no debe decir si condena o absuelve. El Tribunal de Amparo lo que hace es advertir la presencia de violaciones a derechos humanos que se traducen en violaciones a la Constitución o a un tratado internacional y tiene que resolver sobre eso. Si el efecto o la consecuencia jurídica de la decisión del amparo es la libertad de alguna persona, bueno, pues esa es la consecuencia que se produce ante una deficiente actuación de la autoridad ministerial o judicial, pero no es que el Tribunal de Amparo emite esa decisión. A mí me parece que debe de partirse evidentemente de la litis que se fija en un juicio de amparo, y a partir de esa litis creo que encuentra una lógica la observancia de este principio. Finalmente, comentar también que coincido en la última parte que decía el señor magistrado. El Tribunal de Amparo debe de velar porque se observen los principios de inmediatez, concentración, contradicción, etcétera. Pero justamente es eso, velar porque se cumplan. El Tribunal de Amparo lo que hace es revisar si se cumplieron. Y entonces eso evidentemente forma parte del trabajo del juicio de amparo con relación al sistema acusatorio. Yo no soy partidario de que se piense que esos principios tienen que trasladarse al juicio de amparo. Si esos principios deben trasladarse al juicio de amparo, pues así debió haberlo dicho, en todo caso, el legislador. Muchas gracias. Brevísimo. La realidad es que estamos construyendo un sistema. Yo podría poner el ejemplo del doctor Mauricio Moreno en el Estado de México. Él dijo, a ver, pidió a un abogado en la audiencia de control de la detención, no se lo dieron tampoco en la carpeta de investigación, todo es nulo, se acabó el tema. Y a la calle, secuestradores en flagrancia y rateros baleados con policías en flagrancia, ¿vale? ¿Pero qué hizo la Corte? Dijo, bueno, a ver, resulta ser que si no hubo una defensa adecuada, no se le proporcionó al defensor, entonces las pruebas que se obtuvieron por ese vicio son nulas, pero no la flagrancia, y las pruebas que sí se obtuvieron de manera que lícita. Entonces, estamos construyendo un sistema. Yo no quiero decir que lo correcto es lo que hizo en ese caso el Tribunal Colegiado de Circuito. Yo no lo puedo decir, pero creo que lo importante es que el colegiado tenía que haber estudiado con base en la teoría del beneficio mayor, creada por la tesis 3/2005, y resulta ser plasmado en el 189 de la Ley de Amparo. Estudia el fondo, no me repongas por un tema, usted lo dijo perfectamente bien, mejor estudia el fondo que reponer un tema, porque ¿para qué me repones un tema si tú te estás dando cuenta que no existen los elementos del delito y por lo tanto, pues entonces concede el amparo por una vinculación total, ¿no? Entonces, yo creo que estamos construyendo el sistema, nos va a costar mucho trabajo, porque tenemos que armonizar la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción de amparo. Ese es el problema. Pero entonces en este momento, cuando yo si fuera juez de control, me percato que un tribunal colegiado de circuito, en mi circuito está diciendo, le tienes que informar sobre los datos de prueba, le tienes que informar, no lo que le hizo la argumentación de la gente, sino tú como órgano jurisdiccional le tienes que decir A, B, C, D, F, G, que por cierto no lo hicieron en la audiencia que todos esperamos y todos la vimos, ¿no? Entonces resulta ser que con base en eso, la próxima vez se está construyendo el sistema y entonces el juez de control sabrá que, a ver, ya hiciste tu formulación, hiciste tus argumentos, yo te voy a decir qué datos de prueba tienen para sostener el tema, ¿no? Entonces, yo creo que vamos construyendo el sistema y ojalá y en breve
sigamos construyendo más esto, porque es un sistema muy garantista, ¿no? Gracias a ustedes. Gracias, señor juez. Pues gracias a todos los panelistas que participaron en esta última mesa de debate sobre un tema muy importante. Quiero decirles que ya hay varias propuestas de distintos senadores y diputados en materia de amparo, y en el momento en que se abre la oportunidad de generar un debate en torno al sistema, se abre también la posibilidad de revisar los aspectos que engloban todo el sistema acusatorio, de tal manera que en cada una de las mesas que se formularon para este debate se establecieron problemáticas concretas que nosotros advertimos, y por eso invitamos a diversos actores, operadores, expertos, académicos, integrantes de la sociedad civil, que para efecto de escucharlos, de escuchar cómo, de alguna manera, en la vida real opera esta legislación y qué necesidades tenemos de corregirla. Y en este sentido me gustaría solamente puntualizar el requerimiento que nos hacía hace un momento el juez, en el sentido de por qué no invitar al Poder Judicial Federal a esta mesa. Lo cierto es que nosotros tenemos el contacto permanente con quien tiene la responsabilidad del Poder Judicial de la Federación en materia de implementación del sistema penal acusatorio, que es el magistrado Juan José Olvera, con quien estuvo ayer en la inauguración, pero con quien tenemos un diálogo permanente, justamente por ser el responsable del proceso de implementación, y seguramente una vez que concluyan estas mesas vamos a generar una memoria de las mismas, vamos a abrir, también vamos a tener todas estas conclusiones en un micrositio de la Comisión de Justicia, y voy a platicar con mis compañeros de la comisión, porque creo que la riqueza de las mesas no solamente ha estado en sus ponentes, sino en el auditorio que nos acompañó. Sabemos pues de que tenemos un público especializado, un público conformado por operadores, también por estudiantes de Derecho, que seguramente tendrán mucho que decir sobre el tema, y que este micrositio se abra también a la participación de la sociedad, a la participación de todos ustedes, porque creo que estas argumentaciones que nos han hecho son importantes valorarlas y tomarlas en consideración. Yo estoy convencida que este ejercicio debe involucrar a los tres poderes y a la sociedad en su conjunto, y de esa manera lograr que se perfilen las mejores propuestas para afinar a nuestro sistema penal acusatorio. Como muchos en las mesas de debate han señalado, yo también estoy convencida que no podemos dar marcha atrás en el desarrollo de este sistema penal acusatorio digno de un país democrático, que no podemos dar marcha atrás en la conquista de derechos, como bien lo decían varios panelistas. Y la introducción del sistema penal acusatorio fue el primer rasgo claro de un Estado constitucional de derecho, en donde prevalece el respeto a los derechos humanos. Después vino la reforma de 2011, pero primero, en 2008, fue publicada esta importante reforma, y no podemos dar marcha atrás, pero sí tenemos la oportunidad de generar algunas reformas que perfeccionen el sistema, que eliminen estas contradicciones, y en estas mesas se ventilaron muchas de estas discusiones, se hicieron propuestas concretas, tenemos incluso ya hasta propuestas de redacción que algunos de los ponentes nos han hecho llegar, y creo que la participación de la sociedad en su conjunto, de los operadores, de quienes nos han acompañado a estos foros, incluso de quienes nos siguen en la transmisión, que de los mismos el día de ayer tuvimos en vivo y hoy va a ser diferida, es decir, una vez que termine la programación de la comisión permanente que tuvimos el día de hoy, el canal del Congreso transmitirá íntegras estas mesas de debate, también serán bienvenidas a través de este micrositio. Queremos y esperemos tener el tiempo para ir a los estados, para hacer foros regionales. Creo que tenemos que seguir escuchando la voz de las entidades federativas en la construcción de una reforma. Espero que nos dé tiempo, porque pues tenemos un año escaso, 2 periodos más legislativos, pero sí creo que no podemos dejar de atender un tema importante, pero que, insisto, y como lo dijimos desde el principio,
No podemos avanzar hacia la posible construcción de una reforma si no evaluamos primero, si no tenemos un diagnóstico, y eso creo que ha quedado muy claro. Queremos que a partir de estas mesas se genere una serie de discusiones, de debates, de reflexiones que nos permitan ver en dónde estamos, dónde efectivamente hay necesidad de afinar en materia legislativa, pero dónde también se necesita implementar de manera adecuada, dónde faltan recursos, dónde las entidades federativas no han cumplido también con sus obligaciones. Es decir, tenemos que hacer una revisión muy integral de lo que está pasando para revisar en dónde estamos y poder entonces tomar las medidas necesarias. Es por ello que en el ámbito de nuestras atribuciones debemos asumir el compromiso con los derechos de todos los mexicanos y con ese derecho de acceso a la justicia. La exigencia es muy importante, pero sabemos que se encuentra investida de una gran complejidad. ¿Cómo alcanzar un sistema penal acusatorio que logre las metas para las cuales fue concebido? No es una tarea que involucra solo al Poder Legislativo, pero estas mesas sí pueden ser una voz importante en la resolución del problema que debe involucrar a todos. Y por ello, pues me siento muy honrada por el trabajo que se ha generado en estos espacios, porque con ello reiteramos el compromiso del Senado de la República por seguir apuntalando para lograr que en México tengamos realmente los principios necesarios para que todos los mexicanos puedan acceder a la justicia. Muchas felicidades a todos los que participaron, un reconocimiento a todos los ponentes que nos han acompañado a lo largo de estas mesas de debate y un reconocimiento muy importante a todo el auditorio que nos ha acompañado desde el día de ayer y que de verdad hemos estado en muchos foros y creo que hay que reconocer que han sido muy constantes. Creo esto es muestra de que el tema reviste una gran preocupación, pero también una gran importancia. Felicidades a todos y muchísimas gracias.